Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ande Ercel y Kerem Bürsin tuvieron una conversación telefónica de más de 4 horas y las palabras que intercambiaron han dejado a todos sin aliento. Una charla llena de revelaciones, emociones contenidas y una pregunta que lo cambia todo. ¿Es este el principio de una reconciliación? Todo comenzó en la noche del martes, cuando Ande recibió una llamada inesperada de Kerem. Según fuentes cercanas, ella dudó al ver su nombre en la pantalla, pero finalmente respondió. No sé por qué te estoy llamando justo hoy, pero necesitaba escuchar tu voz, habría dicho él con un tono sereno, casi nostálgico. Ande, sorprendida, contestó con un simple, te escucho. Lo que siguió fue una conversación que se extendió durante 4 largas horas. Ambos hicieron una especie de viaje emocional al pasado, recordando momentos compartidos, confesando errores y hablando de lo que pudo haber sido. A veces pienso que nos perdimos por orgullo, dijo Kerem en uno de los momentos más emotivos. A lo que Ande respondió, y otras veces pienso que simplemente no supimos amarnos bien. La llamada se convirtió en una catarsis para ambos. Rieron, lloraron y, según se ha filtrado, hubo silencios que dijeron más que 1000 palabras. En un momento clave, Ande confesó, aún hay días en los que escucho tu risa en mi cabeza. Esa frase, según una fuente cercana a Kerem, lo desarmó por completo. Kerem no se quedó atrás. Cuando veo una pareja feliz en la calle, me pregunto si podríamos haber sido nosotros, confesó. Esta declaración provocó que Ande rompiera en llanto. Ambos se quedaron en silencio durante casi un minuto. Luego, con la voz entrecortada, ella dijo, no es tarde, pero tampoco podemos fingir que no hubo daño. La conversación también abordó los motivos que los alejaron. Celos, presión mediática y expectativas no cumplidas fueron algunas de las causas que salieron a la luz. Nunca supe si estabas conmigo por amor o por la imagen que proyectábamos, reclamó Ande. Kerem, dolido, replicó, y yo nunca supe si estabas lista para amar sin condiciones. Lo más impactante llegó al final de la llamada, cuando Kerem preguntó, ¿y si lo intentamos una vez más, pero esta vez sin la presión de nadie? Ande no respondió de inmediato. Se escuchó su respiración agitada, seguida de un susurro, necesito tiempo. Esa frase dejó la puerta entreabierta. Los fans de ambos actores no tardaron en reaccionar cuando se supo del contenido de la llamada. Las redes se inundaron con mensajes de apoyo, teorías sobre una posible reconciliación y hashtags como #Ande Kerem nueva etapa y #volverán juntos volvieron a ser tendencia en cuestión de horas. Lo que nadie esperaba era lo que sucedería al día siguiente. Ande fue vista saliendo temprano de su casa, con gafas oscuras y un gesto sereno pero visiblemente emocional. Según paparazzis que la siguieron discretamente, se dirigió a un parque al que solía ir con Kerem durante los primeros meses de su relación. Se sentó en el mismo banco de siempre, miró el teléfono durante varios minutos y, finalmente, escribió algo en la aplicación de notas. Aunque nadie pudo ver el contenido exacto, se especula que estaba redactando una respuesta a la propuesta de Kerem. Esa tarde, en su cuenta secundaria de redes sociales, que muchos fans conocen aunque ella nunca la ha confirmado oficialmente, apareció una frase que volvió a encender todas las alarmas. Hay heridas que solo pueden sanar si los dos dejan de correr en direcciones opuestas. La publicación fue eliminada después de 20 minutos, pero bastó para que los seguidores la capturaran y comenzaran a especular. ¿Estaba hablando de Kerem? ¿Era una señal? Por su parte, Kerem también dio señales. En una historia de Instagram compartió una canción que solían escuchar juntos, Aliwonte Kodaline. La imagen que acompañaba la canción era una vista al mar, con una frase escrita en inglés, Still waiting for that voice to say yes. Sigo esperando que esa voz diga que sí. El mensaje fue claro para muchos, él no había cerrado la puerta. En los días siguientes, el entorno de ambos artistas se mantuvo en absoluto silencio.
Ningún representante confirmó ni negó la llamada. Pero entre bastidores, varias figuras del mundo del espectáculo comenzaron a hablar. Un famoso periodista aseguró que, según una fuente confiable, ambos actores están considerando acudir a una terapia de pareja privada, fuera de Turquía, para alejarse del ruido mediático. No quieren repetir los mismos errores. Si van a intentarlo, quieren hacerlo de verdad, habría dicho esta fuente. Una amiga cercana a Ande, cuyo nombre no ha sido revelado, también aportó su versión, ella no lo ha superado. Nunca lo hizo. Pero tiene miedo. Miedo de volver a confiar, de volver a ilusionarse y que todo termine igual que antes. Está en un momento donde se pregunta si es mejor proteger su paz o arriesgarse por amor. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cada movimiento. Las cuentas de fanáticos analizan cada publicación, cada palabra, cada gesto. Algunos incluso comenzaron a hacer montajes con frases inspiradoras y fotos de la pareja en sus mejores momentos, generando una ola de nostalgia colectiva que ha revivido uno de los romances más seguidos de la televisión turca. Lo que está claro es que algo ha cambiado. El tono de sus palabras, la vulnerabilidad con la que se expresaron, el silencio después de la llamada, todo apunta a que este no fue un simple impulso emocional, sino el inicio de un nuevo capítulo. ¿Será un reencuentro definitivo o solo una pausa antes del adiós final? Ande, en una reciente entrevista para una revista de moda, fue consultada indirectamente sobre si creía en las segundas oportunidades. Su respuesta, aunque breve, dejó mucho que interpretar. Creo que algunas personas merecen una segunda mirada, pero también creo que esa mirada debe ser más profunda que la primera. Fue imposible no pensar en Kerem. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales. Solo señales, emociones a flor de piel y una historia que parece no haber dicho su última palabra. Pero si algo ha quedado claro con esta llamada, es que ni el tiempo ni la fama han logrado borrar lo que una vez compartieron. ¿Será esta llamada el prólogo de una nueva historia juntos? ¿O simplemente el cierre emocional que ambos necesitaban para seguir adelante por caminos separados? Sea cual sea el desenlace, sus seguidores seguirán expectantes, con el corazón en la mano y la esperanza encendida. Nos vemos en el próximo video con más novedades. No olviden dejar sus comentarios, teorías y, por supuesto, suscribirse para no perderse ningún detalle de esta historia que continúa dando mucho de qué hablar. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que este es el primer paso hacia una reconciliación? No olviden dejarnos sus comentarios y teorías. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en vilo.